¿Qué tal, prestosos? ¿Cómo estáis? Nosotros, como siempre, encantados de acompañaros en nuestros Secretos de Asturias del canal Prestoso de Caja Rural de Asturias. Hoy nos hemos venido a la comarca de la Sidra, en concreto a este preciosísimo pueblo marinero que es Tazones. ¿Queréis conocer más secretos? Pues os vamos a mostrar Tazones en una maqueta espectacular que los cuenta, que los muestra, que los exhibe todos. Estoy deseando compartirlo con vosotros. ¡Vamos allá! Pues aquí estamos en la Rula de Tazones, donde en el segundo piso se encuentra la biblioteca, se encontraba, porque ahora está totalmente el espacio dominado y ocupado por una espectacular maqueta sobre tazones que ha hecho un señor jubilado llamado Rafael Fernández Cuervo, al que ya saludamos. Rafael, ¿qué tal estás? Bien, bien. ¿Qué tal estás? Encantada de conocerte, porque una persona como tú tiene muchos secretos para dominar el arte de las maquetas. ¿Me vas a descifrar tazones en tus manos? Pues sí. Vamos allá. Bueno, Rafael, usted es un hombre jubilado, entonces como hombre jubilado y mujeres jubiladas tenemos o tienen mucho tiempo para hacer cosas. Usted ha sido jefe de mantenimiento de Renfe y FEVE, ¿no? ¿Es así? Sí, estuve en mantenimiento en FEVE, en Vitras Cantábrico. Entonces, claro, este tipo de maquinarias es lo más fácil, ¿no?, de las maquetas para usted, ¿no? Bueno, todo lo que se hace, los movimientos de los barcos y eso con unos motores, pues, y del tema de electricidad, pues lo domino bastante bien, vamos. Ahora los tenemos parados, los barcos, porque todos se mueven, hay muchos autómatas, podemos decir, ¿no?, que se mueven en movimiento, pero bueno, por motivos de sonido, luego les vamos a ofrecer alguna imagen en movimiento. Bueno, vamos a ver, ya que hemos sabido un poquito que usted pues, procede del mundo de la mecánica, una cosa es la mecánica y otra cosa son las maquetas. ¿Cuándo comenzó su afición? Bueno, yo siempre hice, toda la vida me dediqué, en casa siempre se hizo belenes para los críos, y como digo yo, belenes de riego porque siempre llevaban agua. Sí. Y hubo un belén que hice para una asociación del Berrón, y ese belén, cuando fue el jurado a visitarlo, dijeron mucho personaje pero poca casa. Y yo me quedé con la copla de la poca casa. Ya. Y a raíz de todo eso empezó las casitas. las casas. Las casitas. Porque ¿cuál es la primera casa que diseñó para esta macro maqueta? La primera casa que hice fue una casa para belenes del mundo en Pola de Siero, que es esa de ahí. Y luego a raíz de esa pues empezó una y otra y la bola. Pero que es de tazones sí, esa casa. Sí. Bueno, hay que decir que estamos en septiembre y que la maqueta estará disponible para ver hasta finales de este mes, ¿no? Sí, hasta finales de mes, y luego ya en el mes de diciembre se monta el belén sobre ella y lo abre la asociación como belén marinero de Tazones. A ver si venimos para Canal Prestoso, para Secretos de Asturias. Bueno, ¿qué materiales ha manejado? Está todo hecho con Forespan. Ajá. Las tejas también. Las tejas, por favor, pero ¿cuántas tejas? Que hay miles. Las tejas están hechas una a una, cortadas, dobladas, luego pegadas y pintadas con barro. Pero vamos a ver, ¿cuántas tejas ha puesto usted aquí? Tenemos esta casa de aquí que lleva 387 tejas. Además, esa fue contada. Sí. Hay un cálculo hecho de unas 20.000 tejas. Forespan, sobre todo, pintura, bueno, como hemos visto aquí de barro, pero bueno, barro, de otro tipo. Pinturas al agua, todo para que no coma el Forespan. Y luego todo el cableado que lleva por dentro para la iluminación de las casas. Bueno, ¿cuánto tiempo? Porque los jubilados tienen ustedes tiempo. Hay algunos jubilados que se endemonian porque no saben en qué ocupar su tiempo, pero veo que usted evidentemente no. ¿Cuánto tiempo empezó o tardó usted en hacer no solo esto, sino cuándo comenzó realmente a montar poco a poco y ya el desplegar todo esto? A ver, podemos decir que esto me llevó a hacerlo unos 4 años. Vale. Horas muchas, sí. pero en 4 años se hizo. Ya. Y es el producto final. Pero, ¿nosotros ahora dónde estamos de Tazones? Pues ahora estaríamos en el barrio de San Miguel. Tazones tiene dos barrios, San Miguel
y San Roque. San Roque. Y me falta la iglesia. La iglesia estaría aquí a continuación. Ajá. Aquí nos faltaría un 20% de lo que es el barrio de San Miguel. Sí. Entonces la tenemos en la otra parte. Sí. La tenemos aparte. Luego la vamos a ver, porque hay un secretillo muy majo, que es bueno, que sí. cuando está iluminado se ve el retablo en el interior, ¿no? Pues sí. Me ha dicho. Luego me imagino que en Navidad la añadirán aquí, ¿no? Para que se vea, ¿no? Bueno, no, queda ahí... Queda ahí aparte, sí, ¿no? queda ahí, pero bueno. Bueno, pues aquí estamos en esta maqueta sorprendente que, como repito, hasta finales de septiembre se puede admirar. Luego ya esto cierra y hasta Navidades ya no vamos a volver a poder tener esa oportunidad. Bueno, Rafael, estoy fascinada porque, bueno, estoy viendo los árboles de fondo que flanquean esa especie de abrazo que hay, esa especie de rosa costera, que son los eucaliptus, además, ¿no? Hay mucho eucaliptus ahí arriba, ¿no? Pues sí. Y entonces aquí vemos claramente, luego vamos a tomar un recurso que lo vamos a ver mejor, los dos barrios, San Roque y San Miguel. ¿Cuál es cuál? San Miguel, ¿no? A nuestra derecha. San Miguel estaría a la derecha y San Roque a la izquierda. Vale, y entonces esto es cuando la gente bajamos con nuestro coche, que no tenemos que bajar hasta el fondo de Tazones, sino que hay que aparcar en el parking. Entonces, este es el centro de Tazones. Por aquí tenéis como una especie de pequeño arroyo. Hay una pequeña cascada que cuando llueve mucho arrolla agua, si no está seca. Ajá. Estamos en Tazones, y estamos en Tazones, y estamos en la playina, ¿no es así? Pues sí, a bajamar tenemos playa y cuando sube la marea nos la cubre. Y afloran en bajamar las huellas de los dinosaurios, sí, que se pueden visitar, estando a bajamar se pueden visitar. Son tridáctilos, ellos son ignitas muy conocidas y recogidas en el Muja de Lastres. Bueno, tenemos esa recogida de Ocle, qué monada, ¿eh? Sí, antiguamente se recogía el Ocle de aquí en la playa. Los marineros con sus barcos. Luego vamos a ver, porque Tazones fue puerto ballenero y también eso lo ha recogido, ¿no? Sí, ¿usted? Hay unas lanchas, reproducciones hechas de cómo se pescaban las ballenas. Bueno, Tazones, que es pesca, ¿no? Entre otras cosas, entre pues sí. Turismo y pesca, ¿no? Pues sí, y Tazones tiene también su tradición ballenera. Claro que sí. En el cual se pescaba lo que denominaban la ballena vasca, como todos los puertos del Cantábrico. Hay unas reproducciones de cómo se pescaban las ballenas. Bueno, están genial los muñecos, preciosos, ¿eh? Los marineros con su traje, con su peto, ¿no? Hombre, un poco ingenuo, ¿eh? Porque bueno, en esta lanchita reguleras, pero... Bueno, pero tampoco muchas mayores serían, ¿eh? No, seguro que no, eran pequeñitas. Porque aquí lo que realmente estamos viendo y que ahora lo vamos a ver funcionar es la pesca del bonito, que también se hace por aquí, con un montón de crustáceos, está el yocántaro, ¿no? El yubicante. Sí, abunda por aquí, el centollo, el bogavante. También la raya, los pulpos y, bueno, aquí vemos una langosta, pero lo que están pescando ellos es bonito. Ahí sería bonito, sí. Bueno, y por supuesto, fidedigno es prácticamente todo, pero a mí me fascina especialmente este artilugio y este otro que también ha usted reproducido. Esos son los palanques, que eran los que usaban antiguamente para subir las ballenas y las barcazas. Una de madera, que es una réplica, atención, no es original, pero es una réplica. Es la antigua y otra posterior, que esa ya era mecánica. Claro, y de hierro. Sí. Pues Rafael, estamos llegando ya al final, pero me apetece que por lo menos sepan quienes van a venir hasta finales de este mes de septiembre y luego en Navidad vean yo qué sé, detalles que están dentro de la maqueta, pero que están aquí reproducidos un poquito más grande, ¿no? Para que se vea este hórreo, la Casa de las Conchas, sí, emblemática. Esta torre, que tiene su historia, ¿verdad? Sí, es una torre, la Torre de los Hevia. No existen fotografías, solo hay una litografía de ella. Y está hecha sobre esa litografía. Es una torre que iba puesta en el Ribero, claro, que desapareció sobre el año 1500. Dicen que fue cuando empezaron a descargar los barcos para las fábricas de salazón, que estorbaban y que la tiraron. ¡Ay, qué pena! La famosa iglesia, que es... la iglesia de San Miguel. De San Miguel, que preside el pueblo, la parte alta, la nueva iglesia. Nueva iglesia. Y el faro. El faro. Qué bien está. Pues Rafael, nos vamos a ir despidiendo ya de usted, después de haber estado toda la mañana con usted, revisando todo lo que es Tazones en Forespan, pero bueno, muy realista, ¿eh?
Enhorabuena. Está bastante fiel a lo que es el pueblo, vamos. Enhorabuena. Gracias. Hasta finales de septiembre y luego en Navidad volveremos a verlo ya con la versión navideña, ¿no? De acuerdo, sí. Pues nada, muchas gracias por estar con nosotros y ofrecernos este secreto tan prestoso con el que prácticamente vamos despidiendo poco a poco el mes de septiembre. Nos vemos el martes con más Secretos de Asturias. Ya sabéis que nos encanta que os suscribáis al canal y que dejéis vuestra opinión y le deis al like. Nos vemos.